El decreto 621 que acaba de sacar Correa contra el sector camaronero ha causado incertidumbres, caos, restricciones, paralización, desconcierto, y va a aumentar inevitablemente el desempleo y a reducir la recuperación económica. Ya van a ver por qué. Muchos de los camaroneros temen que no podrán pagar a la Corporación Financiera Nacional y ésta se halla preocupada por esos créditos. Otros han cancelado pedidos ya de maquinaria para su operación, ya sea alquiler o de compra, retroexcavadoras, tractores. Otros han pensado en reducir su personal y de hecho empezaron a hacerlo enseguida. Otros, tras su siguiente pesca, suspenderán la siembra en sus piscinas mientras no se despeje el panorama. No falta quienes han comentado que cierran u otros que venden. ¿Por qué? Ese decreto establece, repito, decreto, sanciones que no estaban previstas en la ley que regula el sector y mucho menos en la Constitución. Y esta, la Carta Magna, dice que son inconstitucionales las sanciones establecidas por reglamento o decreto que no correspondan a la ley o que no estén fijadas en la ley. Dos, menciono solo de los casos, de las múltiples sanciones que establecen para retirar la concesión. Se retira la concesión a una camaronera o a un camaronero cuando irrespete cualquiera de los derechos de los trabajadores o afecta a los trabajadores. Para esa afectación ya hay leyes en otras sanciones, supongamos que no lo afilia, ya hay sanciones en otras leyes, perdón, supongamos que no lo afilia al Seguro Social, supongamos que no le paga el sueldo completo, supongamos que no le paga horas extras, ya hay sanciones en otras leyes. Y sin embargo, establece de una manera muy amplia, porque se desconozcan los derechos laborales de los trabajadores, nuevas sanciones en ese decreto. Y otra, se puede también, y solo menciono dos de las sanciones más graves, quitar la concesión a una camaronera por afectación ambiental, reportada por el Ministerio de Ambiente, afectación ambiental. Una categoría tan amplia que se presta para cualquier tipo de interpretación y para toda clase de discrecionalidad. Supongo que el Ministerio de Ambiente tendrá que fundamentar su afectación ambiental, pero como es la autoridad en la que se basan cuando le dé la gana políticamente decir que así es para cerrar o tal o cual camaronera y darle ese cupo a otro o esa concesión a otro, lo hará. ¿Qué es afectación ambiental? Hay una tercera autoridad que puede auditar eso o ver que un estudio en verdad corresponda. Para violaciones de este tipo también al medio ambiente hay en otras normas sanciones. De hecho, recuerdo que la ministra de Ambiente cerró hace más de un año algunas camaroneras en El Oro y yo la felicité porque dije que hace rato tenía una autoridad que haberse hecho así con evidentes violaciones a normas ambientales en el manejo y construcción de camaroneras. Es decir, este decreto 621 es inconstitucional y es ilegal por lo anotado. Pero ahí no acaba la cosa. La ley actual ya restringe las concesiones por persona individual a 50 hectáreas y por empresa o persona jurídica a 250. El decreto, para que nadie tenga más de 50 hectáreas como persona y no hayan distintas personas que tengan en diversas personas jurídicas más de 250 hectáreas, aumenta esa restricción, interpretando lo que es el espíritu de la ley erróneamente, diciendo que tampoco pueden tener más de 250 hectáreas las personas jurídicas y de 50 las personas naturales si están relacionadas con otras. La palabra es relacionadas. Como ustedes saben, hay holdings que se llaman. Es decir, hay varias personas jurídicas pertenecientes a un mismo conglomerado económico que en conjunto, como parte del holding, tienen más de 250 hectáreas. Pero individualmente cumplen la limitación de solo 250 hectáreas por cada persona jurídica. Con esto ya no podrán hacer eso. Tendrán que vender o tendrán que perder la concesión. Pero esto no solo afecta a los grandes, también a los chiquitos. Por ejemplo, si varios camaroneros en una zona que tienen menos de 50 hectáreas, 40 aquí, 30 acá, 20 acá, deciden tener una administración común para ahorrarse plata, o un servicio de guardianía común para ahorrarse plata, resulta que están relacionados. Son distintas personas
individuales relacionadas, ¿ya?, con otras y que en conjunto tienen más de 50. No pueden. A ese nivel llega la insensatez, el resentimiento, la estupidez. ¿Qué es? Me preocupé de averiguarlo. El origen de esto está en un sobrevuelo de Correa sobre la isla Puna en helicóptero en octubre. Y se sorprendió de ver la cantidad de camaroneras que hay, luego de conocer que eso pertenece a muy pocos grupos económicos. A él le molestan las grandes empresas, sobre todo si no son de sus amigos o son de sus contribuyentes. Y le generaron sospecha enseguida. Y ordenó una inspección inmediata a ver si cumplen la ley, pagan impuestos, tienen asegurados a los trabajadores, etc. Muy bien. Producto de eso, le exigió al ministro Espinel de Agricultura que hiciera una reforma a la ley para ajustar a esta gente. En febrero le reclama la reforma al ministro y no la tenía lista. Se indigna, monta en cólera, pues el subsecretario de Acuacultura sí le había entregado 2 o 3 veces planes de esa reforma al ministro de Agricultura y le ordena a Alexis Mera que haga un decreto. Y Alexis Mera, para complacer a su jefe, siendo abogado, transgrede estos 2 principios que convierten al decreto en ilegal. Repito, establecen sanciones en ese decreto que no están contempladas en la ley, y mucho menos en la Constitución. Y por decreto o por reglamento no se pueden poner sanciones que no estén contempladas en la ley. Y lo segundo, dejan en claro que distintas personas jurídicas no pueden tener más de 250 hectáreas, solo si están, basta con que estén relacionadas entre sí para eso, relacionadas es la palabra. Con lo cual, ya se imaginan el impacto en el sector. Ahora, aparte de esta razón antiempresarial, de este complejo sobre la empresa privada, de esta idea de que todos son ladrones, mafiosos, evasores de impuestos y que estafan al Estado, cuando los grandes estafadores y evasores en verdad no son sancionados. Aparte de eso, hay otra motivación en Correa. Este señor creyó que los camaroneros fueron uno de los grandes financistas de la concentración de Nebot. Individualmente deben haber aportado algunos, corporativamente ninguno. Conozco de una iniciativa del gremio que como gran cosa hizo 1.500 gorras blancas y que las entregó en una esquina a quienes se las quisieran poner con la causa de Guayaquil, y en su principal y en su mayoría fueran mujeres. Es decir, esto pretende ser una retaliación contra los grandes camaroneros, porque supuestamente, no lo comprobó, supuestamente apoyaron y financiaron, solventaron los costos de la marcha que hizo Nebot. Este señor no piensa, aunque tuviese razón, si es que la retaliación política es una razón, en todo el desempleo, la incertidumbre, la desinversión y el caos, y por supuesto la corrupción que esto va a generar para poder transgredir las nuevas normas. Una anécdota del hermano de Alexis Mera, es camaronero, se llama Alfredo Mera, fue mi compañero en Jardín de Infantes. Su padre era un prestigioso médico, si no me equivoco, y pionero avicultor. Por lo visto, Alfredo Mera no influye sobre su hermano Alexis Mera, puesto que sé que Alfredo Mera domina los parámetros técnicos de su actividad, que está localizada en Bahía de Caracas, y reconocerá que este decreto no solamente es ilegal, sino antitécnico y antieconómico. Por supuesto, Alfredo Mera y Alexis Mera son hermanos, pero son personas distintas. Y es evidente que Alfredo Mera en esta parte no influye en Alexis Mera, y que con tal de complacer al jefe, el ex amanuense de Febres Cordero, vulnera cualquier principio jurídico en el país. Con esa mente torcida se sigue legislando en Carondelet.